La primera herramienta que necesitamos comprender en cualquier lenguaje de programación es cómo funcionan las variables. Entonces, las variables en JavaScript funcionan como un contenedor que almacena un valor. Y normalmente con las variables se recomienda realizar dos pasos. Primero, declarar la variable antes de usarla. Declarar significa reservar un espacio. Entonces, para hacer esa declaración se necesita un modificador que es var y un espacio y seguido del nombre de la variable. El nombre de la variable no lo inventamos nosotros. Un ejemplo, var sueldo. Entonces eso gráficamente es como si separáramos un espacio, similar a un parqueadero. Si yo tengo un parqueadero, yo puedo tener, digamos, las líneas pintadas en el piso indicando que eso está separado para parquear un vehículo, pero está reservado. Si el vehículo no está ahí, es un espacio reservado. Entonces esa es la primera parte. Luego se debe inicializar para poder usarse. De la variable hay que darle un valor. Entonces la inicialización se hace de esta forma. El nombre de la variable que declaré, esto es el signo igual que aquí lo vamos a llamar operador asignación y por último un valor. Entonces el valor depende, digamos, de lo que yo quiero guardar en la variable. En este caso voy a guardar un valor numérico que representa un sueldo. Y ahí ya tenemos un valor en el espacio que reservamos. Entonces así funcionan siempre las variables. Algo importante en JavaScript es que las variables se les llaman camaleones porque sus valores se adaptan a la variable y esta toma el tipo de su contenido. ¿Cómo así? Si yo tengo una información de texto, entonces la variable es de tipo texto. Si tengo números, entonces es de tipo número. Booleanos, arreglos, objetos, etcétera. Hay diferentes tipos de datos. Entonces eso es importante porque cada uno de estos tipos de datos definen diferentes operaciones. Supongamos con números yo puedo hacer operaciones aritméticas, pero con texto yo no puedo hacer operaciones aritméticas. Entonces eso es muy importante cuando escogemos una variable. Y por último vamos a ver que los modificadores de las variables son importantes en JavaScript. Existen tres tipos. Entonces tenemos var, palabra reservada var, lo que hace es que declara, reserva un espacio en la memoria y define un contexto. Entonces me sirve para declarar variables. Esto existió por mucho tiempo en JavaScript y digamos como que tiene algunos inconvenientes a la hora de programar aplicaciones muy grandes. Entonces aparecieron dos nuevas opciones. Se llama let, la primer modificador, y este no se puede volver a declarar. Es decir, la declaración se hace una sola vez, pero se puede reasignar, es decir, volver a asignar un valor las veces que yo lo necesito. Eso es muy frecuente en programación. Y hay otro modificador que se llama const. Esto es para definir constantes, es decir, una variable que siempre mantiene su valor durante la ejecución del programa. Y algo muy importante es que solo se puede asignar una vez y no hay reasignación. Y además se debe declarar y asignar en el mismo paso, es decir, en la misma línea. Todos estos modificadores se conocen como palabras reservadas. Vamos a ir realizando una lista de palabras reservadas. Por el momento ya tenemos tres. Y estos son exclusivos para definir la sintaxis del lenguaje de programación. Por ejemplo, yo no podría crear una variable que se llame let, porque eso ya está reservado para un modificador. Entonces esta es la teoría simple, cómo funcionan las variables. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí en CodePen preparé un archivo donde puedo hacer uso de las variables. Entonces CodePen, recuerden que tiene tres partes. Por el momento la parte del HTML no la vamos a usar, el CSS tampoco. Nos vamos a dedicar acá al JavaScript. Entonces aquí les puse un resumen de lo que acabamos de ver y vamos a pasar a los ejemplos. Entonces,
Algo muy importante en una aplicación de JavaScript en la web es que siempre hay la posibilidad de uno acceder a una consola. La consola se utiliza para hacer, digamos, operaciones de mantenimiento de la aplicación, para comprobar mensajes de la aplicación, etcétera. Entonces, por ejemplo, Copen la tiene acá. Esta es la consola. Listo. Entonces, este ejercicio lo vamos a, miren que él se ejecuta. Vamos a ejecutar este código y aquí me van a aparecer las opciones. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, primer paso, la declaración. Entonces, utilizo el modificador var para definir el número y el nombre. Y let para definir un apellido. Y también voy a crear una constante, por ejemplo la gravedad, se utiliza como constante en una simulación, por ejemplo. Entonces miren que la gravedad tengo que declararla e inicializarla, esto es lo que hablamos de un solo paso. Esa es la forma correcta de hacerlo. Mientras que la declaración simplemente es definir el nombre y ahí ya estoy reservando el espacio. Recuerden el parqueadero vacío. Luego sigue la inicialización. La inicialización ya aquí le vamos a poner los valores, entonces aquí pongo un número, aquí pongo un nombre y un apellido. Los nombres o el texto se debe definir entre comillas dobles. De esa forma JavaScript me representa un valor. Si yo intento hacer esto, gravedad igual a 9.8, bueno, este slash que están viendo acá es una forma de decirle a JavaScript que omita esas líneas. ¿Por qué? Miren lo que va a pasar cuando yo le quite el comentario. Me aparece este mensaje de error. Entonces me dice, eh, asignación inválida a la constante gravedad. ¿Por qué? Porque ya veíamos que eso no se puede reasignar. Entonces para que esto me funcione tengo que comentarla. Entonces ahí queda comentada. Luego vamos a imprimir estos valores. Vamos a mirar la consola y vamos a ver cuál es el valor de número, nombre y apellido. También vamos a ver el valor de gravedad y luego voy a reasignar. Recuerden que reasignar es volver a utilizar el operador asignación para volver a asignar otro valor a la variable. Entonces eso es lo que se conoce como reasignación. Podemos reasignar lo que definimos con BART o con let. Entonces miren que acá está. Este es con BART y este fue con let. Entonces aquí estoy haciendo reasignación. Y también puedo hacer una redeclaración, es decir, volver a declarar e incluso inicializar esta variable, pero esto no se permite. Volver a declarar una variable que es de tipo let. Entonces miren que acá me sale redeclaración de let apellido error. Esto no se permite. Y tampoco se permite redeclarar la gravedad. Entonces miren que la gravedad ahí mismo me dice error de redeclaración. Entonces no podemos hacer eso. Entonces aquí ya al final, cuando ya todo está correcto, entonces el resultado fue la primera impresión es esta. Mira la consola y entonces estaba 11, saca y rana. Luego gravedad me dice el valor y reasignamos los valores y entonces ya al imprimir el nombre, el apellido y el número, entonces estos valores cambiaron. Entonces eso es todo. Eso es lo importante por este momento. Hagan cambios, declaren variables, jueguen con esto un poco. Ya les comparto eso en la descripción del video.